Bien, pasamos a la próxima ponencia, Química de los alimentos, la transición de la bimodalidad a la virtualidad de emergencia. Este trabajo lo escribieron Paula Ceni y Daniel Igartúa, así que les doy la palabra. Estaba silenciada. Ahí va. Bueno, entonces le Ahora vamos a sí. contar cómo fue la transición de la bimodalidad a la virtualidad en química de los alimentos. Para ponernos en contexto, esta es una asignatura que cursan las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos al finalizar el ciclo inicial de la carrera. Tiene una carga de 6 horas semanales distribuidos en 2 clases de 3 horas cada una. Y en ellas abordan 13 temas principales que se pueden dividir en 3 grandes bloques. El primero correspondiente a los que son los componentes de los alimentos, el segundo a los posibles estados de dispersión y a las características sensoriales, y el tercero a los distintos tipos de productos y la vida útil. La modalidad en que se ha dictado química de los alimentos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hasta el 2017 se dictó de manera puramente presencial. Entre el 2018 y 2019 dictamos la asignatura de manera bimodal, que nosotras la entendimos como un paso intermedio entre la presencialidad y la virtualidad, y que también se puede llamar semipresencialidad. Sin embargo, lo llamamos bimodal porque semipresencial da a entender que hay un 50% de carga presencial y 50% virtual, y en el caso del bimodal puede ser distinto ese porcentaje. A partir del 2020 y debido a la pandemia, la asignatura se dictó de manera completamente virtual. La primera transición de la presencialidad a la bimodalidad fue relatada en el libro Nuevos Procesos de Formación, al que pueden acceder a través de este link de manera gratuita y que será presentado al finalizar estas jornadas. No queremos ahondar en este paso, pero sí hacer hincapié en que la posibilidad de contar con un campus, que en ese momento fue el campus misceláneo, ya nos permitió ir modificando nuestras estrategias. Por ejemplo, varias clases que antes se dictaban presencialmente con la modalidad de clase magistral, se comenzó a dictar en la modalidad de clase invertida. Esto significaba que el estudiantado contaba con un periodo de tiempo asincrónico, por decirlo de alguna manera, o no presencial, donde abordar el tema de estudio, y luego esos temas eran abordados en actividades o consultas presenciales. Además, pudimos utilizar tiempo de la virtualidad para tomar los parcialitos de los trabajos prácticos antes de que lleguen al laboratorio, y de esta manera ahorrar gran cantidad de tiempo muy importante utilizar para realizar nuevos experimentos o un análisis más profundo de los resultados. Además, ya habíamos podido virtualizar 2 trabajos prácticos completamente, presentando a los estudiantes fotos o videos y realizando los análisis en función a ese material audiovisual. Las clases de consulta se realizaron tanto presencial como virtualmente a través de foros, pero no habíamos podido reducir la cantidad de horas que dábamos a las clases de consulta, que incluso fueron fuera del horario de clase. Nuestro objetivo era tratar de reducirlo y utilizar más los foros para no tener horarios fuera de clase. Pero bueno, la pandemia ya nos hizo completamente virtuales. Y en cuanto a la evaluación, durante el periodo bimodal se siguieron tomando exámenes escritos u orales, pero siempre presenciales. A pesar de toda la experiencia que habíamos ganado en esta transición de la presencialidad a la bimodalidad, la virtualidad se presentó para nosotras como un desafío que nos llevó a repensar todas nuestras estrategias de enseñanza y de evaluación, y también a reformular nuestro aula virtual con nuevos recursos, nuevo material, nuevas maneras de intercambiar con los estudiantes. Si ingresan al libro de resúmenes de esta jornada van a encontrar este mismo código QR que los llevará a un video en donde mostramos nuestro aula virtual. Hoy nos centraremos en 2 cosas específicas. Uno, los cambios en la estrategia de enseñanza, que fue el principal, perdón, el principal fue que todos los temas se dictaron con la modalidad de clase invertida. Esto significaba que los estudiantes abordaban el tema de estudio de manera asincrónica, contando con videoclases, apuntes, bibliografía, y luego había una clase sincrónica a través de videoconferencia para realizar consultas y aplicar estos contenidos. Ya lo han relatado mis colegas, pero nos parece importante resaltar que hay que guiar al estudiante en el abordaje de los temas. Por eso acá mostramos un ejemplo. Para cada una de las secciones del campus se pusieron el recorrido sugerido a realizar en las distintas actividades y recursos. Y estos fueron ordenados siguiendo el mismo orden lógico. Para todos los temas de la asignatura seleccionamos videos de otras y otros autores que fueron presentados en el aula como una introducción al tema de estudio.
Además, agregamos una carpeta de bibliografía en donde se podían encontrar los apuntes preparados especialmente por las docentes, algunos papers seleccionados para cada tema y los capítulos de libros recomendados. Además, grabamos videoclases para la mayoría de los temas. Estos videos eran de 10 a 15 minutos con el único objetivo de presentar el tema de estudio y decirles dónde podían encontrar más información para profundizar. Es decir, que estas videoclases no reemplazaron de ninguna manera el abordaje de los apuntes y la bibliografía recomendada. Esto nos parece importante plantearlo porque si uno está pensando en implementar esta modalidad de clase invertida, no hay que caer o pecar en hacer una clase muy larga abordando todo el material y que después el estudiantado no vaya a los apuntes o al material bibliográfico y se quede solo con lo que se presenta en los videos. Para todos los temas también subimos el PDF que se utilizó de base en la videoclase para quienes quisieran imprimirlo, seguir agregándoles información, y se crearon seminarios con distintos tipos de preguntas y actividades para ir guiando a los estudiantes en los temas más importantes y en la profundidad en la que debían manejar los conocimientos. Aquellos temas que tuvieron vinculados trabajos prácticos presentaban un libro en donde estaban los objetivos, materiales y métodos y los resultados que se presentaron con fotos o videos. Y también se agregó un recorrido sugerido de preguntas para ir realizando este análisis. Todos los trabajos prácticos implicaron alguna actividad obligatoria, que ya puede haber sido la discusión en foros o a través de videoconferencia de estos resultados. Algunos trabajos prácticos incluso tuvieron que realizar los estudiantes actividades en sus casas. Por ejemplo, para el TP de productos lácteos, hicieron ricota, tofu, yogur y otros tipos de productos. Y finalmente, para todos los temas de la asignatura, se incluyó alguna actividad en el campus, que podía ser obligatoria o electiva. El objetivo de estas actividades era que el estudiantado vaya probando con distintos tipos de consignas dentro del aula virtual, porque los exámenes se tomarían a través de la plataforma. Y además también, como había una actividad de cada tema, que ellos puedan ir probando sus avances en el conocimiento y la profundidad en las que los manejaban. En conclusión de la modalidad de clase invertida, podemos decir que tiene muchas ventajas, siendo las principales la de promover competencias como aprender en forma continua y autónoma, autogestionar el tiempo y el material, y comprender e interpretar materiales didácticos de distinto tipo. Sin embargo, presenta una contra muy grande, que es la poca apropiación que presentó el estudiantado por esta modalidad, que acostumbrados a la clase magistral y a que tengan todo como servido en bandeja, se resistían a acercarse al material por ellos mismos. A futuro, para el próximo cuatrimestre, planeamos seguir utilizando esta modalidad de clase invertida, pero vamos a pensar en estrategias para favorecer esta apropiación por la modalidad. Bueno, en segundo lugar, y para finalizar, en cuanto a las estrategias de evaluación, pasamos de lo que eran exámenes presenciales, que podían ser escritos u orales, pero siempre a carpeta cerrada, a exámenes virtuales, los parciales que fueron escritos y que nosotros consideramos a carpeta y comunicación abierta. Por ello, lo primero que hicimos fue caer en esto que contaba Ana, de tratar de controlar para que los estudiantes no se copien, y utilizamos cuestionarios en el campus. Estos cuestionarios estaban limitados en el tiempo y siempre se ponían todas las condiciones. Por ejemplo, a través de qué medios podían realizar las consultas durante el examen, que el examen era individual, que las respuestas tenían que ser de elaboración propia, cuáles eran las condiciones de aprobación y de desaprobación. Por ejemplo, para todas las instancias avisábamos que nosotras íbamos a considerar que si ingresaban al cuestionario y no respondían las preguntas, era una entrega en blanco, lo que podía llevar a una desaprobación de la asignatura si esto lo hacían en una instancia de recuperación. Y luego lo que hicimos con todos estos cuestionarios fue también utilizar la modalidad de preguntas aleatorias. Esto implica que cada persona que ingresa al cuestionario recibe una serie de preguntas distintas a las de sus compañeros. Para cada actividad aleatoria cargábamos 2 o 3 enunciados distintos. Y todos estos enunciados o consignas fueron reformulados durante estos cuatrimestres, cambiando los objetivos de evaluación, pasando de pedir meras descripciones y explicaciones a buscar una mayor justificación, argumentación y análisis de caso. Bueno, a pesar de todos estos cambios que hemos realizado en la evaluación, la contra que observamos fue que hubo copia entre compañeros y plagio del material didáctico. Entonces decidimos implementar una instancia de oralidad para todas las personas. Aquellas que estaban en condiciones de promocionar rindieron un coloquio y quienes no rindieron el integrador en forma oral. La combinación de las dos modalidades de evaluación
Y esta reformulación que hicimos de los enunciados y de las consignas presentó una ventaja para nosotras, que es que promovió tanto la expresión oral como escrita, la interpretación de distintos tipos de consignas y situaciones problemas, y favorecer la capacidad argumentativa del estudiantado. A futuro lo que pensamos para la evaluación es seguir incluyendo más instancias orales y, como también decía Ana, favorecer esta oralidad desde el inicio de la cursada y no dejarlo tanto para solo el momento del examen. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Conozco bastante el trabajo que hicieron con Paula y como comentaba antes al principio, a mí me fascinaba eso de empezar a filmar los TPs al principio, de cuando empezamos con las actividades de bimodalidad y que bueno, que ahora ya hay varios docentes del departamento que se sumaron activamente en esto de la pandemia hace 15 días atrás que están meta filmar en los laboratorios de la UNCI. Así que bueno, muchas gracias. Ahora...